Bienvenidos todas y todas al quinto episodio del Latin America STEM Girls Spiritual Space Talk Show. Estamos muy felices de tenerlos aquí el día de hoy. Ya recuerdo cuando íbamos empezando este proyecto del Latin America Talk Show y es muy bonito ver que ya vamos avanzando. Muchas gracias por estar aquí presentes y bueno, vamos a dar inicio. Les recordamos que este show será grabado y subido a nuestras redes sociales. Va a subirse a nuestro canal de YouTube con subtítulos en inglés, por eso están viendo la transcripción en sus pantallas. Y a la vez, esto será subido en diferentes formatos a nuestras plataformas dentro de Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, bueno, damos inicio a este talk show. Si tienen alguna pregunta a lo largo del evento, pueden usar el chat para eso. Como lo comento, es el quinto episodio. Esto es presentado por African Girls Empowerment Network o H Network. Yo soy Gabriela Villa y seré la presentadora en esta ocasión. Y bueno, como en todas las ocasiones anteriores, antes de comenzar con el evento, vamos a explicar un poco lo que es H Network. H Network es una organización no gubernamental de África que se encarga de brindar apoyo a las niñas y mujeres jóvenes en diferentes áreas de enfoque. Esta organización es fundada por mujeres, tiene fines no lucrativos y lo que queremos es hacer una mejora en la sociedad. Esta ONG tiene 4 áreas de enfoque. Una es la educación, otra es salud y bienestar, otra es la gobernanza y el liderazgo y otra es la inclusión económica. Cada una de estas áreas tiene una iniciativa en concreto que se encarga de combatir la problemática social en cuestión con diferentes actividades. A la vez, nosotros, unas actividades en las que nos enfocamos bastante es la de prevenir el matrimonio infantil, prevenir el pasar enfermedades de madre a hijo, esto mediante el promover que se cumplan los derechos de salud reproductiva de la mujer. Y bueno, una vez aclarado esto, este talk show está dentro de la iniciativa de STEM Girls de la parte de educación. En la iniciativa de STEM Girls, lo que queremos y buscamos con nuestras actividades es fomentar y promover la participación de las niñas en los campos STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto lo hacemos en esta ocasión, en este talk show, al estar compartiendo las historias y los viajes de las diferentes mujeres STEM que vamos invitando a lo largo de las semanas. Esto lo hacemos principalmente con el objetivo de poder responder a todas aquellas dudas que tienen las niñas y mujeres jóvenes sobre las carreras y estudios STEM, para de esta forma poderlas inspirar, motivarse y que conecten con todas aquellas como herramientas que les vayan a ser útiles para poder llevar a cabo sus objetivos. Y pues esto lo hacemos mediante el estar respondiendo preguntas. Y bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué es tan importante? Como bien sabrán, en el futuro la mayoría de los trabajos requerirán más habilidades STEM, ya que cada vez hay más avances, cada vez necesitamos lograr promover la tecnología, cada vez necesitamos más dar ese empujoncito a lo que es la innovación. El mundo se está adaptando, cada vez hay cambios, entonces, a pesar del hecho de que las mujeres representen más del 50% de la población a nivel mundial, solamente el 35% de los estudiantes de nivel superior, por ejemplo, preparatoria, son mujeres. Y este número se agrava cuando nosotros nos vamos a checar las estadísticas, cuando hablamos de casos en concreto más con un nivel más alto de profesionalismo. Es decir, en las carreras universitarias, en los posgrados, usualmente las mujeres representan el 30% según la UNESCO. Y si seguimos con esta problemática de esta forma, en el futuro, como más del 50% de los trabajos todavía ni siquiera existen, las mujeres van a tener menos posibilidades para poder aprovechar todas esas oportunidades que podrían llegar a tener en la vida profesional. Esto es por diferentes razones, como pueden ver en pantalla. Sin embargo, en el talk show vamos a hablar sobre algunas de ellas. Y bueno, para dar el inicio formal al talk show, voy a leer la introducción que leemos en todos los episodios. Y dice, las mujeres como las conocemos no son menos que cualquier hombre en cualquier campo. Con el tiempo hemos visto varios ejemplos de mujeres sobresaliendo en varios campos de STEM y sirviendo a la sociedad por una causa. En STEM Girls Initiative tenemos como objetivo preparar a las niñas por medio de la inspiración para sobresalir en los campos de STEM y hacerlo mejor.
Este programa de entrevistas es la plataforma para que mujeres en STEM hablen con las chicas que aspiran a sobresalir en esta área. Estamos seguros de que después de escuchar a nuestra invitada, todo el público se inspirará a llegar hasta las estrellas. Durante este programa de entrevistas estaremos conversando con una mujer en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Una mujer que ha dejado su huella y ahora amablemente se ha tomado su tiempo para contarnos sobre su viaje y compartir con nosotros su sabiduría. Y bueno, ya con esta introducción damos inicio formalmente. Con esto queremos terminar de dar a entender cuál es el objetivo que tenemos con este evento y esperamos que sea de su agrado. Y bueno, en esta ocasión me complace mucho presentar a nuestra invitada, que es la doctora Elsa Méndez. Hola, doctora. Hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haberse conectado y por estar aquí. Estoy muy contenta de participar en esta iniciativa. Perfecto, muchas gracias a usted. Y bueno, voy a leer su semblanza, una pequeña biografía sobre lo que trata su carrera profesional. Y bueno, la doctora Elsa Aniela Méndez Reguera, egresada del UNAM, realizó una maestría y un doctorado en ciencias con especialidad en inmunología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. Es profesora en el Tecnológico de Monterrey desde 2018. Actualmente es la directora del Departamento de Entradas en Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Grupo de Investigación de Desarrollo Profesional en Salud. Ha publicado varios artículos enfocados a estrategias de motivación e innovación educativa en salud. Y bueno, como lo digo, es un gusto, doctora. Y bueno, antes de comenzar, no sé si guste pues presentarse o decir alguna breve introducción sobre usted. Pues nada, o sea, digo, yo soy Aniela Méndez, soy originaria de la Ciudad de México, pero vivo en Monterrey y desde hace como 11 años, creo. Estudié en la UNAM, soy médico, siempre me ha gustado muchísimo la investigación. Estuve como que expuesta a todos estos entornos de ciencia desde muy temprano en la carrera. Entonces fue algo que permeó en mi formación de manera como que, o sea, bastante. Y pues aquí sigo, ¿no? Aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. Últimamente sí tenemos a varias invitadas del área de medicina y yo sé que pues hay varias personas interesadas en ese sector. Pues qué padre que haya aceptado la invitación. Y bueno, muchos ya conocen la dinámica de las preguntas. En esta dinámica usualmente se hacen preguntas enfocadas al campo de estudio de la doctora o ya sea mencionando problemáticas sociales y cómo estas tienen un efecto en la comunidad. Entonces, la primera pregunta que tengo, que es con la que comenzamos y arrancamos todos los talk shows, es ¿cuál es su campo de trabajo y qué le hizo interesarse en él? Muy bien, bueno, pues ahorita estoy trabajando en la parte de educación. Yo, como te comentaba, me formé o sea, en investigación enfocado a la inmunología, que es la ciencia, o sea, del sistema inmunológico, que es el sistema que defiende al cuerpo de las infecciones y de otras cosas. Estuve en programas de sensibilización a la investigación en estudiantes de pregrado y creo que esto como que me abrió la puerta y los ojos a este tipo de cosas, ¿no? Y fue algo en lo que seguí involucrada a lo largo de la carrera. Y cuando terminé, pues dije que bueno, pues la verdad es que la investigación es lo mío, me gusta responder preguntas, me gusta resolver problemas y pues esto fue una de ellas. Y aplicarlo o empatarlo con la parte de educación creo que ha quedado muy bien, ¿no? Entonces ahorita cuando empecé a dar clases, la verdad es que me di cuenta de que también, o sea, se volvió en una de mis pasiones y en realidad no sabía que me gustaba tanto. Y ha sido algo que disfruto mucho, ¿no? Estar frente a un grupo, enseñarles, ayudarlos a aprender. Siempre creo que de mis momentos favoritos en un grupo, ahorita con la virtualidad es un poco difícil, pero cuando estás presencial
es como ese momento en el cual les empiezas a dar como piececitas y las piezas encajan como si fuera un rompecabezas y notas, pues lo puedes notar yo creo que en la expresión de un alumno cuando le cae el 20 y aprende algo nuevo, ¿no? Como que se genera ese conocimiento y es algo que me gusta bastante. Entonces fue así como llegué aquí y pues bueno, yo traía todo este antecedente de formación en investigación y bueno, pues la verdad es que la investigación la puedes hacer, creo que hasta en el patio de tu casa, ¿no? O sea, si tienes una fuga de agua, bueno, pues a ver, vamos a cerrarle a esta llave y si sigue sonando, pues es que aquí no era, ¿no? Entonces, y aplicar toda esta parte de investigación en educación, pues ha sido bastante padre, bastante interesante, bastante enriquecedor. Fue así como llegué aquí. Perfecto, muchas gracias. La forma en la que habla sobre la educación y la enseñanza, como, o sea, nos da a entender mucho que pues es algo que le apasiona y se me hace algo muy bonito el que se dedique a eso. Y bueno, esto nos orienta directamente a la siguiente pregunta, que pues como veo que le gusta lo que hace, es ¿qué significa para usted ser una mujer STEM, especialmente en el sector en el que se desenvolvió estudiando y en donde se encuentra laborando actualmente? Pues la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante siempre cuando tienes la oportunidad de desarrollarte en el área en la cual te interesa y en la cual estudiaste. Creo que vienen muchas recompensas, tanto profesionales como personales, como ese sentido de lo logré, lo hice, que pues te va empoderando, ¿no? Muchas veces nosotros decimos de que pues es que no lo voy a hacer porque a lo mejor no puedo, pero la verdad es que el 99% de esas limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, ¿sí? O sea, chin, es que no voy a aplicar aquí porque ¿qué tal que me dicen que no? Pues digo, el no ya lo tienes, o sea, hay que ir por el sí. Entonces, la verdad es que desarrollarme en esta parte de la educación es pues muy, o sea, muy gratificante, ¿no? Cuando un alumno, sin que tú se lo preguntes o se lo pidas, te escribe y te dice de que, ay, maestra, muchas gracias por haberme ayudado, o digo, me ha sucedido que, o sea, alumnos tipo de años anteriores se acuerdan de mí en el Día del Maestro. La verdad es que o sea, es una satisfacción súper grande, ¿no? Porque en realidad estás haciendo una diferencia para esa persona. Digo, a lo mejor no puedes hacerlo en todas, pero a lo mejor poniendo semillitas, de 100 semillitas que pusiste, 2 germinaron, bueno, pues esas 2 van a dar más plantitas y así se va a ir como que eh, esparciendo todo. La verdad es que, pues sí, como te comento, ha sido una experiencia muy gratificante personal y profesionalmente, ¿no? Como que ese tipo de logros te van empoderando poco a poco. Muchas gracias. Sí, la verdad, el papel de un profesor es importantísimo en el desarrollo de cualquier estudiante en cualquier nivel. Y creo que en la parte de tu vida en donde más como que tomas en cuenta esto, pues es en la universidad, en donde pues te vas haciendo caminos, ahí ya es como de que hacia dónde se dirige tu Sí, vida. yo creo que es cuando más lo haces consciente, ¿no? O sea, porque la verdad es que a lo mejor cuando estamos un poquito más chiquitos en la primaria y demás, no lo hacemos tan consciente, pero ahorita en la universidad pues ya te das cuenta de todo esto o de la importancia de tu profesor en tu formación, ¿no? Y la verdad es que es una responsabilidad súper grande también. De repente me entra el nervio de que, o sea, es que lo estoy haciendo bien porque es una responsabilidad súper grande, estoy formando gente, estoy formando médicos, tengo que dar como que el 200%, porque es una responsabilidad bien grande ser maestro y creo que hasta que no estás del lado del maestro no te das cuenta de todo el peso y todo el impacto que conlleva formar profesionalmente a una persona. Así es. Sí, tiene mucha razón. Y por eso
Yo creo que si desde pequeños se les empiezan a dar esta plática a los jóvenes, van a ser más conscientes de este tipo de importancias desde antes y puede que aprovechen muchas herramientas que se les den. Entonces, Sí, sí, creo que sí, pero también creo que hay cosas que hasta que no las enfrentas no te das cuenta verdaderamente, ¿no? De lo que conlleva, como por ejemplo, a veces cuando somos hijos juzgamos un poquito muy severo a nuestros papás, pero cuando tenemos a nuestros hijos ya es como de que, ay, chin, creo que sí estaba yo en un error, ¿no? Igual, o sea, lo mismo con los maestros. De repente cuando nosotros somos estudiantes, podemos llegar a ser muy severos con los juicios que hacemos hacia nuestros profesores, pero hasta que no estamos del otro lado, nos damos cuenta pues, del reto, ¿no? así es. Y bueno, ahora pasando a una pregunta bastante importante, esta la hemos hecho en todos los talk shows. Como lo comenté en la introducción, es un hecho de que a nivel mundial la mujer representa la minoría en cuanto a estadísticas, en cuanto a porcentajes en representación en el área STEM. Entonces, la pregunta es, ¿podría decir que en su sector de trabajo la representación femenina es menor que la masculina en un alto porcentaje? ¿Y por qué cree que pase esto en los diferentes campos STEM? Mira, sé que sí sucede, o sea, es un hecho, o sea, las estadísticas lo muestran. En mi campo sí me ha tocado que muchas de las posiciones de liderazgo ahora somos mujeres. Ajá, y creo que eso es súper importante, o sea, posicionarnos en este tipo de puestos. ¿Por qué creo que sucede? Pues bueno, creo que tienen que ver muchas cosas. Primero, alguien, o por ahí alguien me estaba platicando esta semana que si un hombre, o sea, veo como que los requisitos de un puesto, de que, necesito 5 criterios, y todo lo cumplo 2, ¿sí? O sea, generalmente los hombres son más dados a decir, pues yo voy a aplicar, o sea, digo, ya el no, ya lo tengo. Y las mujeres somos más de que no, pues es que como no cumplo todos los criterios, pues me van a decir que no. Entonces es esto de que de repente tú dices de que pues no, a lo mejor no, o sea, no lo voy a intentar porque qué tal que me dicen que no. Entonces pudiera ser una cosa, yo sí he visto que cada vez esto ha ido cambiando en medicina, en salud, en posiciones de liderazgo. Antes, digo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la facultad, la mayoría de mis profesores, o de los clínicos o de los coordinadores, etcétera, eran hombres, o sea, eran varones. Y ahora yo veo lo contrario, o sea, veo mucha presencia o más presencia de las mujeres en estas posiciones, en la ciencia. Creo que vamos avanzando, a lo mejor no tan rápido como querríamos, tenemos que luchar con temas sociales, culturales, económicos, no sé, pero digo, creo que ahí vamos, ¿no? Pues tenemos que seguir luchando y peleando pues por un lugar, ¿no? En este tipo de puestos, porque en realidad los merecemos tanto como cualquier otra persona, o sea, sin ponerle género ni nada, o sea, como cualquier otro, o sea, tenemos las mismas capacidades, y pues así. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, esto que comentamos es uno de los tantos problemas que pues afrontan las mujeres, el representar las minorías. Sin embargo, saliéndonos un poquito de eso, ¿cuáles cree usted que son los principales problemas que afronta la mujer al relacionarse en su área de trabajo en el sector STEM? ¿Y por qué cree usted que el hecho de tener más mujeres en esta área vaya a ser beneficioso para la sociedad? Pues mira, de repente siento que pudieran no tomarte en serio, ¿no? O sea, por ejemplo, si un hombre en una posición, o sea, de poder se pone, no sé, a regañar a alguien de que, pues es que es autoritario, y si una mujer lo hace, pues es que es histérica, ¿sí? Entonces, de repente tenemos esta doble moral o este doble juicio. Creo que ese es uno de los impedimentos aquí en Latinoamérica, digo, no sé, en el resto del mundo, pues todavía de repente en algunas esferas permea mucho el machismo.
Entonces, creo que es algo con lo que tenemos que luchar. De repente, pues me ha tocado que, pues, o sea, que bueno, pues es que ella ahorita quiere tener hijos. Bueno, pues la maternidad no es incompatible con la parte laboral, ¿no? O sea, se puede combinar de manera exitosa, y tú de esa manera también estás creando un modelo para tu hijo, para tu hija, de una mujer empoderada, poderosa, capaz, profesional, sobresaliente, etcétera, y pues es un modelo a seguir positivo, ¿no? Para tus hijos. Entonces, pues sí, o sea, tenemos que pelear con clichés culturales, pero pues yo creo que el chiste aquí es no darse por vencido y pues seguir peleando, ¿no? O sea, como dice por ahí Dory en su infinita sabiduría, o sea, hay que seguir nadando, ¿no? Just keep swimming, o sea, hay que seguir peleando, empujando, luchando, por que nos tomen en serio, ¿no? Porque... Muchas gracias. Y bueno, también he sabido que no necesariamente los obstáculos que tengan las mujeres tienen que ser problemáticas sociales. Por ejemplo, en un contexto socioeconómico. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿conoce algún programa de becas o apoyo para jóvenes estudiantes ofrecido por su institución o cualquier otra institución relacionada a su campo? ¿Y cómo pueden comenzar a adentrarse en el área de estudio las chicas más jóvenes? Bueno, sé que el Tecnológico de Monterrey tiene el programa de Líderes del Mañana. Y bueno, o sea, Tecnológico de Monterrey es inclusivo, no hay política de discriminación ni nada por el estilo. Entonces, pues Líderes del Mañana es un programa que ayuda a alumnos y alumnas, estudiantes de menos recursos a tener una educación en una institución como esta, ¿no? Con becas del 100%, del 99%, no recuerdo. Entonces, pues es un proceso, hay que competir, hay que aplicar, y como cualquier otra beca, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, es una beca bastante conocida. Igual, Sí, sí, ya sí, la hemos sí. comentado. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora entrando un poquito más en lo que es su área de trabajo, ¿cuáles son los proyectos interesantes en los que ha trabajado que pueden ayudarnos a comprender cómo su campo ayuda a resolver otras problemáticas sociales en la comunidad? Y en general, de estos proyectos, ¿cuál es su favorito o de mayor impacto? Ok. Pues mira, la mayoría de mis proyectos ahorita se centran en estrategias, digo, se nos vino todo este tema de la pandemia y a todos nos dio un giro de 360 grados la vida en general. Entonces, muchos de mis trabajos ahorita se centran en esta continuidad académica y estos entornos digitales, cómo favorecer que los alumnos no estén desmotivados frente a una pantalla, frente a una computadora. Tengo un trabajo con el que soy súper conocida, ya soy la doctora de los memes, entonces yo tengo una página de Twitter donde les subo a mis alumnos memes enfocados al contenido temático que hicimos que vimos o que revisamos ese día. Para que se diviertan, para que revisen. O sea, yo enseño inmunología. Ahorita está de moda, es como que todo el mundo quiere saber inmunología, pero a mí me tocó, cuando yo estudiaba inmunología, todo el mundo decía de que eso es ciencia ficción, o sea, eso no existe, eso no importa, o sea, no sé qué. La verdad es que ahorita todo el mundo quiere saber inmunología, ¿no? Con este tema del COVID, logramos repuntarnos en el área de interés. Creo que ese ha sido como mi proyecto más gratificante, o sea, porque me gusta ver de repente, pues, no sé, los alumnos
me etiquetan, o sea, hacen algún meme y me etiquetan en él, o de repente me dicen de que, ay, doctora, qué padre, gracias, me acordé de tal cosa en el examen porque, me acuerdo que puso el meme de no sé qué, y yo por dentro de que sí, lo logré. Entonces, como en eso se han enfocado mis proyectos, en el hecho de que porque tengamos una educación a distancia tenga que ser aburrida, en cómo involucrarlos a todos a pesar de esta distancia, entonces, cómo involucrar a los alumnos en clase. Entonces, son como mis proyectos más favoritos, ¿no? Los que implican enganchar al alumno, ¿sí? Enganchar al alumno en estos entornos de enseñanza digitales. Eran algunas cosillas que ya hacía yo cuando estamos en modelo presencial, pero que he desarrollado más ahora que estamos en entornos digitales de aprendizaje, ¿sí? Entonces, siempre se me están ocurriendo cosas que ponerlos a hacer para que no se me aburran en clases. Interesante, la verdad, siento que eso, si se aplicaran muchas materias que a lo mejor generan desinterés desde preparatoria, sería muy como motivador para los alumnos y qué padre que lo haga. Sí, yo creo que sí es una parte súper importante del aprendizaje, o sea, tú no puedes aprender, o sea, si tú no estás motivado, como que generas este rechazo de que esta aversión, y si tú como maestro estás como que nada más recitándoles ahí el contenido del libro y demás, pues no, o sea, dales algún ejemplo chistoso para que te pongan atención y luego ya regresas, ¿cómo se llama? Al contenido teórico o encuentra la manera de, o sea, toda esta parte de ser creativo al momento de implementar estas estrategias es algo que, pues, que se me ha dado muy bien últimamente. Qué padre, qué padre tenerlo como maestra. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, otra pregunta que hay al respecto es, ya que nos platicó sobre sus proyectos, ¿qué oportunidades laborales y profesionales existen para las niñas y mujeres que desean seguir sus pasos en su campo de trabajo? Yo diría que pues todas las oportunidades, o sea, existen todas las oportunidades en realidad. Hace poquito estaba viendo, esto es algo como que real, estaba viendo una caricatura con mi hija, ¿sí? Caricatura X. Entonces eran dos personajes y estaban en un restaurante y el que atiende el restaurante le conocía a la otra persona y la otra persona le estaba platicando de que es que yo siempre soñé tener un restaurante y tener mis clientes y bla, 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 y ya, y pues ahora lo tengo. Y el cliente le dice, ah, pues qué bueno que tu sueño se cumplió. Y el dueño del restaurante le contesta, no, es que mi sueño no se cumplió, yo hice que se cumpliera. ¿Sí? Entonces, o sea, se me hizo la sabiduría más grande del lugar menos esperado, ¿no? O sea, de una caricatura, o sea, se me hizo qué bonito mensaje. La verdad es que los sueños no se cumplen, o sea, nosotros tenemos que hacer que se cumplen, nosotros tenemos que luchar porque se cumplan, tenemos que pelear con uñas y dientes por lo que queremos, seamos chicos, grandes, niños, niñas, mujeres, hombres, lo que tú quieras. Entonces, mi mensaje es, o sea, lucha y haz que tu sueño, sea cual sea que tengas, o sea, se cumpla, ¿no? O sea, oportunidades hay todas y como te acabo de decir, el no ya lo tienes, ve por el sí, ¿sí? O sea, entonces, oportunidades las hay todas, y pues hay que pelear por ellas, ¿no? O sea, ya había escuchado yo aquí en estos talk shows antes de que hay que picar piedra, o sea, hay que ir tocando puertas, las puertas no se van a abrir solitas nada más porque tú estás ahí parado, en cualquier contexto laboral, o de estudios, tienes que trabajar duro porque se cumplan tus sueños, ¿no?
Así es, Ese el sería eso. llegar al objetivo final, son muchas pequeñas decisiones que vamos haciendo en el trayecto y el hecho de Claro. estar buscando. Sí, yo siempre les digo a mis, o sea, de repente cuando vemos a una persona exitosa decimos de que, ay, qué padre, o sea, yo quisiera ser como que exitosa y que me aceptaran todos mis trabajos a la primera, pero la verdad es que no sabemos todo el trabajo que hubo antes, o sea, yo te puedo decir que por cada artículo que me aceptaron, me rechazaron otros 5, o me rechazaron de otros, o sea, pero no dejé de insistir, ¿verdad? O sea, tomé lo que me dijeron de que, bueno, a ver, o sea, esta persona que me lo revisó dijo que me falló el vocabulario. Bueno, voy a revisar el vocabulario, ¿sí? O sea, voy a mejorar. Entonces, las historias de éxito están pavimentadas en pequeños fracasos, ¿sí? Y generalmente nosotros tendemos solo a ver la punta del iceberg, ¿no? El éxito, la persona que llegó ahí, pero no te dicen, o sea, a mí me rechazaron de un programa para entrar al doctorado y eso no me, o sea, no me impidió buscar otro programa y lograrlo. O sea, obviamente en ese momento pues se me fue el mundo encima. Este, digo, hubieron momentos en la carrera en los cuales me fue mal en los exámenes y aquí estoy, me logré, no pasa nada. O sea, el chiste es no darse por vencido, ¿no? Entonces te digo, estas historias o estos éxitos están pavimentados con los pequeños fracasos que tuvimos y los aprendizajes que nos dejaron. Sí, y de hecho, la última pregunta con la que me gusta mucho cerrar, ya comenté un poquito sobre experiencias que a lo mejor le dejaron como aprendizaje pues el mejorar, y la duda va orientada más que nada si estos como pequeños desafíos que se fueron afrontando a lo largo de su trayectoria alguna vez fueron suficientes como para que usted pensara en renunciar. Sí, 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 100%. Claro que sí, de repente creo que es normal que todos tengamos como que dudas sobre nosotros mismos, de que, o sea, es que a lo mejor me rechazaron de aquí porque soy una basura y no sirvo para nada y nos flagelamos y demás y hacemos el drama, ok, pero hay que, creo que un sistema de apoyo, o sea, familiar, de amigos, etcétera. O sea, yo sí tuve una persona que me jaló las orejas y me dijo, a ver, vamos, o sea, de que entiendo el contexto emocional que tú estás viviendo, por lo que estás pasando, o sea, que es una derrota, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que hacer un plan, o sea, esto nada más es una piedrita en el camino, o sea, no es suficiente, mira hasta dónde llegaste. Creo que eso es como que bien, bien importante, ¿no? Y también, eh, sobre todo, tener pues un buen líder, ¿no? De repente si tienes un líder que te ayuda, te empodera, y te hace ver que, ok, sí fracasaste, pero de repente no es como que, bueno, fracasaste y ya no sirves para esto. Fracasaste y qué vas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todos, bueno, se me hace algo que nos puede suceder a todos, tener dudas de nosotros mismos, pero afortunadamente siempre he encontrado gente que me apoya, ¿no? O sea, que me apoya, que de repente me dice de que, a ver, ya no es para tanto, o sea, sí, haz tu drama, tu berrinche, lo que tú quieras, enójate, llora, desahógate, pero, o sea, enfócate y qué, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a dejar aquí tirada o vas a seguir adelante y vas a lograr lo que te propones, ¿no? O sea, creo que es importante, o sea, y siempre, y bueno, he tenido gente que, o sea, que ha creído en mí, que me ha dado la oportunidad, lo cual agradezco muchísimo. Y pues bueno, sí. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. De verdad es algo que pues a lo mejor ahorita las personas dicen, sí, hay que afrontar todos los desafíos que tengamos, pero ya cuando le toca algo es como de que ahí empieza a dudar. Y pues... Sí, no, la verdad es que del dicho al hecho, o sea, hay mucho Sí. trecho, ¿no? O sea, está muy bien aplicado eso. De repente es como bien fácil decir, ay, no, pero no es para tanto, ¿no? En ese momento, para esa persona, o sea, es un fracaso muy grande,
pero pues tenemos que tratar de, pues, de buscar como la manera de, ¿no? O sea, de no derrotarnos y de seguir adelante, te digo, o sea, Dory nos lo dijo mejor que nadie, ¿no? O sea, just keep swimming, sigue nadando, sigue avanzando, y vas a ir aprendiendo a sobrellevar todos esos fracasos. Así es, muchísimas gracias y bueno, pues esperemos a todos les haya quedado el mensaje porque sí es algo muy importante y creo que es una de las claves para lograr las metas que nos prometemos o lo que clasificamos cada quien como éxito, el poder afrontar los desafíos. Sí, Y o sea, bueno. equivocarse está bien. A veces aprendemos más de los errores que de cuando nos sale bien todo a la primera. De repente no es tan padre, no es tan bueno que nos salga bien a la primera porque ya a la segunda vamos bien confiados y si no nos sale bien, entonces es cuando tenemos como que esa decepción, pero pues hay que seguir intentando, ¿no? Hasta que nos salga y sobre todo como que tener esta introspección de saber en qué fallaste, qué puedes mejorar, ¿sí? Y cómo puedes hacerlo mejor la siguiente vez, ¿no? Y, o sea, y sobre todo eso, ¿no? A veces no somos tan abiertos a compartir los errores o los fracasos que hemos tenido. O sea, yo sí trato de decirles a mis alumnos de que, oigan, si les fue mal en el examen, no pasa nada. O sea, cuando yo estaba en tal, me iba súper mal en tal o me fue muy mal en el examen y luego me puse a estudiar y me recuperé y véanme, aquí estoy, me logré. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que compartir esas pequeñas experiencias con los demás es también súper importante, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos a una sección que a mí me gusta bastante, que es en donde las personas aquí en el público hacen preguntas o comentarios. Igual que en las ocasiones anteriores, quien tenga alguna pregunta la puede colocar en el chat o si no, puede levantar la mano para que pueda activar su micrófono. Entonces, damos un pequeño momentito en lo que escriben alguna pregunta o comentario. La verdad, mientras tanto, pues agradecerle bastante, doctora, por el hecho de habernos compartido todo lo anterior y más que nada por haber estado aquí, aunque ya le agradecí bastante. No, hombre, muchas gracias. A ver. Bueno, aquí ya hay preguntas y bueno, la primera que tenemos es, en su experiencia, ¿qué es lo más difícil de publicar artículos? Y a su vez, lo que más disfruta de ello. Ay, lo que más disfruto es el proceso o sea, como que de repente pensamos que es como nada más escribir y necesitamos un talento especial para escribir y para que nos llegue la inspiración divina y todo eso, pero la verdad es que no. O sea, es algo que tienes que ir macheteando y macheteando y trabajando y trabajando y trabajando. De repente lo más difícil de publicar artículos, y sí me ha tocado, es que si pones como que, ay, apellido latino y lo mandas a un journal, no sé qué, es de que, no, porque no sabe, no sabe inglés o es como que ese estigma, ¿no? De que, en México no hacen proyectos padres o en Latinoamérica no hacen proyectos padres. Y la verdad es que no es así. Eso es lo más difícil. De repente creo que por mi personalidad, lo más difícil es como que decir de que, bueno, ya está listo, o sea, porque siempre le voy a estar encontrando peros a las cosas. Lo que más disfruto es el proceso o sea, cómo se me ocurre, cómo lo pienso, cómo lo voy estructurando, cómo le voy dando vueltas, y obviamente, o sea, se disfruta de sobremanera cuando te dicen de que, ay, sí se lo aceptamos, felicidades. Pero o sea, quiero que quede claro, o sea, esto no es como que, ay, lo mandas y ya, ay, perfecto, su artículo no tiene ningún cambio, no sé qué, o sea, te mandan las revisiones, de repente hay algunos que pues, revisores que son bien feitos y bien inclementes y pues te deshacen el trabajo, ¿no? Y pues, de modo, o sea, tienes que tomar la retroalimentación y decir, ok, a ver, esta persona dijo esto de mi trabajo,
¿qué voy a tomar? O sea, voy a tomar lo bueno y voy a mandarlo otra vez, voy a mejorarlo, ¿no? Ok. Muchas gracias. Es algo muy importante porque sí, he escuchado un poco sobre investigación ya estando en la universidad y sí se ve que es algo, pues que tiene su grado de dedicarle tiempo, si se le puede decir Sí, así. sí, pero es algo que, pues, tipo, puedes ir trabajando, o sea, son habilidades que vas trabajando, que vas desarrollando conforme se te presenta el reto, ¿no? Ok. Y bueno, otra pregunta que tenemos de la doctora Belinda. Hola, doctora Belinda, gracias por unirse. Es, ¿cómo ha podido usted compaginar su rol de mamá y de profesionista? Híjole, esta pregunta, o sea, siento que es súper relevante en todo este tema. De repente, no voy a mentir, me da como que, o me da la culpa, o antes de empezar como que a tomar más trabajo, o sea, empecé como que con poquito, ¿no? De que, bueno, con poquito trabajo, porque mi niña estaba chiquita y ella fue creciendo, como que me podía despegar un poquito más, ya pasaba más tiempo en la escuela y podía ir tomando más trabajo, pero pues de repente sí es un poco difícil porque entra la culpa, ¿sí? La culpa de la mamá que trabaja, ¿no? Sí es cierto que de repente en tu casa te exigen como si no trabajaras y en el trabajo te exigen como si no tuvieras hijos. O sea, sí ha pasado, o sea, sí me he sentido así, agobiada. De repente te entra la culpa de que, ay, o sea, soy una mamá que está trabajando y estoy descuidando a mis hijos y no les estoy poniendo el 100% de atención. Pero la verdad es que lo contrario, o sea, yo he visto que pues conforme he ido avanzando en el área laboral, he creado un rol, es un modelo, como yo te decía antes, como que positivo para mi hija y de repente es como, mi mamá trabaja no sé qué, y mi mamá esto, y mi mamá lo otro, y la verdad es que qué padre, o sea, qué padre que tus hijos tengan este modelo, o sea, de mamá trabajadora que sobresale y demás, ¿no? Entonces, pues si hay mamás que trabajan y se sienten como que culpables, yo creo que de repente a todas nos da la culpa, pero pues sí se puede compaginar, ¿no? O sea, se puede ser mamá y se puede ser profesionista. A lo mejor requiere un poquito más de trabajo, ajá, en ambos lados, un poquito más de desgaste, pero pues yo creo que es posible, 100% posible, ¿no? Y quien les diga que no, está en un error. Y no lo dejen que influya en sus aspiraciones profesionales. Así es, muchísimas gracias. Sí, es algo que hemos comentado bastante en los talk shows pasados, el hecho de que pues a la mujer se le pide muchísimo sin considerar pues todas las como responsabilidades que le atribuye la sociedad, de ser mamá, a lo mejor si eres hermana mayor, entre otros. Y bueno, muchas gracias por compartirlo, doctora. Y otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿qué actividades le recomienda usted a una STEM girl que quiera hacer investigación en medicina para estar preparada desde ahorita? Pues la verdad es que, ¿qué actividades? Yo les diría como, pues, o sea, involúcrense desde ya en la investigación, ¿no? O sea, acérquense con alguien, o sea, si ustedes tienen interés en las áreas STEM, ajá, acérquense con alguien y díganle, ¿no? O sea, yo quiero participar en esto y pues hay que ir trabajando estas habilidades, pues hay que ir leyendo, practicando, por ejemplo, lo que me preguntaba aquí Kenia, ¿no? De escribir artículos, pues ¿cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo, ¿sí? Dice por ahí mi suegro que a patinar se aprende patinando, ¿sí? O sea, a hacer se aprende haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, para estar preparada, pues nada más hay que querer y hay que aventarse a la alberca, y, y,
e irse dando cuenta, pues, qué necesito yo como persona o como profesionista desarrollar. Ahorita la verdad es que hay muchísimos cursos, tutoriales, o sea, todo lo podemos aprender del internet, ¿no? O sea, hay un curso, hay un tutorial, hay un infográfico, hay lo que tú quieras, solo es cuestión de querer. Sí, muchas gracias. Y una última pregunta que tenemos es, ¿qué recomienda usted para contribuir a la igualdad de género en el medio educativo? Fíjate que esta pregunta me lleva a una reflexión o a un dicho, o sea, de que el peor enemigo de una mujer en un ambiente laboral es otra mujer. Y probablemente a muchas de las mujeres que si me están escuchando, viendo, lo que sea, nos ha tocado tener alguien así. Yo creo que debemos contribuir nosotras primero, o sea, para romper este estereotipo. A lo mejor a las generaciones más jóvenes como la tuya y los niños que están ahorita en la universidad, no les tocó tanto esto como a nosotros, que somos de una generación un poco más mayor, pero creo que romper con ese patrón de pensamiento y empoderarnos entre nosotras, ¿no? O sea, si estamos viendo que alguien sobresale en un campo, alegrarnos, ¿no? O sea, alegrarnos de que esa persona está haciéndolo bien, en que está, ver cómo le ayudamos y no ver cómo le ponemos el pie, ¿sí? Entonces, creo que la manera de contribuir a la igualdad en cualquier ámbito es empoderarnos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros. Así es, muchas gracias. Claro que no se comenta tanto, sin embargo, es una verdad, pues, que notamos ya que hacemos la reflexión. Entonces, muchas Sí, gracias. te digo, no sé si, o sea, no sé si eso sea un poquito más de generaciones de arriba o todavía suceda, no sé, pero creo que es algo que debemos tomar en cuenta y debemos de evitar. Igual, si vemos un compañero que es bueno en tal, oye, pues me alegro mucho, o que en lugar de, no sé, tratar de tener estas envidias o celos profesionales o algo así. Así es. Muchas gracias. Y bueno, ya haciendo la parte final del talk show, no sé si guste decir alguna reflexión, último mensaje para cerrar. Pues no, creo que como que la reflexión del día es lo que estábamos comentando hace ratito, o sea, que en realidad los sueños por sí solos no se cumplen, sino que tenemos que luchar para cumplirlos. Eh, sí, o sea, hay que luchar por cumplir nuestros sueños. Errores, fracasos y contratiempos vamos a tener todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, quien les pinte que tiene una vida perfecta o que nunca se equivoca, pues la verdad es que les está mintiendo, ¿no? Entonces, errores vamos a tener todo el tiempo, contratiempos, fracasos, etcétera. Creo que eso es parte de la vida y siempre les digo a mis alumnos que, o sea, la vida en general es como un circulito, ¿no? A veces nos toca estar arriba y a veces nos toca estar abajo. Entonces, estar arriba, o sea, estar abajo nos permite valorar cuando estamos en la parte de arriba y cuando estamos arriba debemos recordar que en algún momento estuvimos abajo, ¿sí? Y si vemos a alguien que está abajo y que está luchando y que está, sí, o sea, que está agüitado, que está triste porque le tocó perder, pues decirle, oye, no te preocupes, yo también estuve abajo. Entonces, pues nada, o sea, eso, ¿no? Nos va a tocar estar arriba, nos va a tocar estar abajo, hay que estar
abajo para valorar cuando estamos arriba, y cuando estamos arriba no se nos debe de olvidar que algún día estuvimos abajo. Esa sería como mi reflexión del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Lo que nos compartió fue nos dejó pensando bastante qué es lo que queremos lograr con este talk show. Igual se respondieron bastantes dudas. Y si gusta, así como nos comentaba, usted pues tiene como medios para compartir su material como didáctico para temas. Si gusta dejarlas en alguna parte en el chat, yo estoy segura de que a alguien le va a gustar. Sí. Bueno, pues si me quieren seguir en redes sociales, tengo una cuenta de Twitter que se llama Doctora Fagocito. Se los voy a poner aquí. Y también en Instagram está el mismo usuario. Perfecto. Entonces, la verdad es que nada más, o sea, la uso para compartir memes. Perfecto. Muchísimas gracias. Arriba la doctora Fagocito. Perfecto. Y bueno, ya para cerrar finalmente este talk show, voy a retomar la presentación. Y así como la doctora nos compartió varias frases a lo largo del evento, ahora nosotros les compartimos esta que dice: nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado. Y pues esto es para que se queden pensando en que pues si uno está determinado en algo, pues hay que trabajar en ello para lograr nuestros objetivos, o que pues no nos quedemos con el que hubiera pasado si no lo hubiéramos intentado. Y bueno, entonces este evento fue organizado por African Girls Empowerment Network. Si quieren ser una chica STEM, es decir, las personas beneficiadas del programa, pueden comunicarse con nosotros, también pueden ser mentores o voluntarios. De hecho, invitadísima, doctora, en caso de que le gustaría participar en el programa de mentoreo. En estos momentos es en inglés, sin embargo, no descartamos que en los próximos meses o en un futuro cercano lo hagamos también en español, como este talk show, en donde buscamos pues motivar a las estudiantes. Todos necesitamos un mentor, creo que es como nuestra principal fuente de motivación. Igual aquellos interesados en el voluntariado pueden comunicarse con el contacto al final, y usted, doctora, si está interesada, me puede mandar un mensajito o ahí nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Pues gracias a ti por invitarme. Creo que esta es una iniciativa muy padre, como te comentaba al principio de la sesión. A los que nos están viendo, los que nos están escuchando, acérquense. O sea, creo que hay, como dijo, o sea, como mencionaste en la frase anterior, hay muchas maneras de cambiar el mundo, y a veces solo radican en hacer esos pequeños cambios, ¿no? O sea, en hacer esa diferencia para una persona. Sí, o sea, no necesitamos inventar el superaparato, equipo, ni descubrir el hilo negro de nada. Simplemente es hacer la diferencia para una persona, ¿sí? Y esa persona a lo mejor va a ser una cadenita y se va a ir esparciendo, ¿no? Todo esta... Así es. Sí, antes una mujer en ingeniería, las mujeres tenían que pedir permiso para estudiar, o había muchos conflictos en ese tiempo de género, y el hecho de que ahorita podamos hacer estos eventos para seguir promoviendo una igualdad en la educación, pues es parte de que todos nos unamos para poder generar el cambio. Claro que sí. Muy bien, y bueno, pues como les comento, pueden ser amigos o amigas, donadores. Somos una asociación que tiene diferentes actividades para recaudar fondos. Una de estas son las campañas de donación, y también pueden ser embajadores, que son aquellas personas que nos se encargan de dar difusión. Entonces, pues como lo comentamos, pueden unirse de diferentes formas para que sean como la típica frase de que pongan su granito de arena. Muy importante la responsabilidad social. Entonces, bueno, aquí está nuestra como medios de contacto en caso de que tengan cualquier comentario. Igual en el chat pueden ver las redes sociales de la doctora. Y bueno, muchas gracias por participar, por haber estado aquí, a los presentes invitados, y a usted, doctora, nuevamente. Nos vemos el siguiente episodio, que es el 5 de agosto. Me puse septiembre por error, pero es el 5 de agosto.
Muchas gracias a todos y pues que tengan un excelente día. Nos vemos en 2 semanas.